Bien, continuando con el estudio de la filosofía antigua, nos corresponde ahora seguir con el último de los grandes clásicos, ¿no? Ya vimos a Sócrates, vimos a Platón, ahora nos toca el gran maestro Aristóteles. Siguiendo la secuencia, lo que hemos dicho entonces, Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Cada uno, a pesar de ser es tener relación por los estudios, cada uno al final toma su camino y tiene sus propios pensamientos. Aristóteles no es la excepción. Aristóteles fue uno de los grandes admiradores de Platón, aunque los historiadores en algunas partes comentan que en algún momento hubo algún tipo de conflicto entre Platón y Aristóteles, pero por el contrario la gran mayoría coincide en que Aristóteles respetaba mucho a su maestro, y no existió nunca tal conflicto. Simplemente que cada uno tomó su línea de pensamiento basado en los estudios y en las reflexiones filosóficas que realizaba cada uno de ellos, ¿no? Bien, vamos directamente con nuestro amigo Aristóteles. A ver, ¿qué es lo que nos aporta Aristóteles al estudio de la filosofía? Y prácticamente Aristóteles es considerado la base de la filosofía de la filosofía moderna y contemporánea. Las bases filosóficas que toman los filósofos de estos tiempos se fundamentan casi todos en los pensamientos de Aristóteles, incluidos los de la época medieval, que veremos luego. Bien, vamos, directo a lo que tenemos que partir en algunos temas que tiene Aristóteles y trataré de hacerlo lo más sintético y verlo así flash, pero que queden las ideas centrales. Aristóteles. En primer lugar, él está considerado como uno de los exponentes de la filosofía helénica, ¿sí? Es decir, de Atenas, pero él no es de Atenas. Él nació en Estágira, por eso le dicen Aristóteles el estagerita. Estágira es en la parte norte de Grecia, bien hacia arriba, de la península, se llama la península griega, hacia la parte de arriba está Tágira. En el mapa ese que tenemos de la filosofía antigua, donde están ubicados los filósofos, ahí podemos ubicar Estágira, que está en la parte de arriba. Aristóteles vive entre el año 384 y el 322 a.C. De su familia podemos decir que sus padres fueron don Nicómaco, que era médico, y su mamá, una ama de casa, Hefestiada. Eran los nombres de ellos. Recuerden que son nombres griegos, no hay apellidos, simplemente se los identificaba por el sitio donde vivían. ¿Qué más decimos de Aristóteles? Aristóteles era un aristócrata, era hijo de un médico, y médico de la corte, no era cualquier médico, era el médico que atendía a los reyes, ¿sí? A la nobleza. Entonces tenía una buena posición económica, por lo tanto tuvo la posibilidad de estudiar. Narran los historiadores, los biógrafos, que que él era muy pulcro y elegante, es decir, se lo veía siempre muy arregladito, de muy buena presencia, usaba muchas joyas, buenos vestidos, era de familia noble, ¿no? Y estudió en la academia. ¿Quién formó la academia? Pues el amigo Platón, ¿no? Era la escuela o la universidad que formó Platón. Entonces, allá estudió don Aristóteles, en la academia. Luego de que él ya se independizó de Platón, porque él hasta un cierto punto estuvo con su maestro Platón y después tomó su propio camino, él pasa a formar su propia escuela que se llamó el Liceo. ¿Cuál es la diferencia del liceo con la academia? En el liceo se iba a estudiar, pero no se vivía, que era la diferencia con la academia, que la academia sí era un campus. Ahí tenían la vivienda, los restaurantes, se quedaban ahí mismo. En el liceo no, en el liceo iban, recibían sus clases, pero regresaban nomás a sus sitios, de sus hogares. En el liceo se forma la escuela peripatética. La escuela peripatética es la escuela de Aristóteles. ¿Qué quiere decir peripatética? Son dos términos griegos, es la unión de dos términos griegos, ¿no? Peri, que quiere decir alrededor. Usted dice cuando en geometría se le dice busque el perímetro de una figura, por ejemplo, el perímetro de este rectángulo, ¿qué es? La medida de su entorno, la medida de alrededor. Cuando se habla la periferia de la ciudad, ¿qué es? Lo que está alrededor de la ciudad.
Entonces, peri quiere decir alrededor. Y patéticos quiere decir caminar, recorrido. Entonces, la escuela peripatética es una escuela que se caracteriza porque el maestro iba hablando y caminaban por los jardines, que el liceo tenía muchos jardines, entonces que iban caminando y los estudiantes caminaban alrededor de su maestro. Por eso se le llamó la escuela peripatética. Esa es la escuela de Aristóteles. Entonces aquí lo vemos, una escena donde van caminando el maestro con sus alumnos alrededor y escuchándolo mientras recorren. Y esto es lo que queda actualmente del liceo, ¿no? En las ruinas, no tiene nada que ver con el Liceo Naval de Esmeraldas, cuidado, choro chistoso. El liceo, estas son las ruinas, y leí un artículo por ahí que estas ruinas están siendo reabiertas nuevamente para que sean visitados por los turistas que van a Grecia, puedan recorrer donde quedaba el liceo de Aristóteles. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles son los grandes temas de la filosofía de Aristóteles? El primer gran tema es la lógica, que nosotros profundizaremos, si es que les toca conmigo o con el profesor que les toque, en segundo año. ¿Qué estudia la lógica? Esta ciencia inventada por Aristóteles se encarga de estudiar la estructura del pensamiento, cómo se organiza el pensamiento dentro de nuestra cabeza, para luego ser expresado en el lenguaje. Y para Aristóteles el pensamiento tiene tres elementos que son, primero, el concepto, que es el elemento más simple. ¿Qué cosa es el concepto? El concepto es lo que uno expresa, ¿sí? Lo que uno expresa de alguna cosa. Es la esencia, lo necesario, lo permanente. Pero la idea, en otras palabras diremos, cuando estudiemos lógica, el concepto es la idea que uno tiene de algo. Por ejemplo, cuando usted dice carro, eso que se le vino a su mente en este momento cuando usted escuchó la palabra carro, eso es el concepto. Y luego lo expresará de una... Ahora, por eso es que el concepto es la esencia de las cosas, lo que es real. El carro, cuando usted pensó en carro, yo no le dije ni color, ni tamaño, ni modelo, pero usted sabe lo que es un carro. Entonces, por eso es la esencia de lo que es las cosas, ¿no? Expresa la esencia de las cosas. ¿Que es necesario? Sí, porque el concepto es necesario para entender la idea. Para entender la idea. Es necesario. Para reflejar el mundo es necesario que existan los conceptos. Y el concepto es permanente porque no se borra. Lo que usted piensa que es un caballo, lo pensó su abuelo, lo pensó su tatarabuelo, lo pensaron los anteriores y lo pensarán en el futuro. Caballo es caballo. O sea, es un concepto es una idea permanente que no cambia. Muy bien, primera parte. El otro elemento que tiene el pensamiento es el juicio. ¿Qué es el juicio? No tiene nada que ver con eso de cuando tratan los delitos. No, no va por ahí el asunto. El juicio es simplemente una unión de conceptos. Yo tengo varios conceptos, por ejemplo, tengo el concepto que decía carro y tengo el concepto de grande. Yo sé lo que es carro y sé lo que es grande. Y cuando los relaciono, cuando los uno, puedo formar un juicio mediante el cual yo afirmo o niego algo. ¿Sí? Yo afirmo o niego algo. Entonces, cuando yo afirmo o niego algo, estoy haciendo un juicio. ¿Sí? Cuando yo digo, decíamos carro y grande. Entonces, cuando yo digo, el carro es grande, estoy relacionando los dos conceptos y estoy diciendo algo. Estoy diciendo del carro qué cosa, que es grande. O también puedo negar, puedo decir, el carro no es grande. Entonces, cuando yo afirmo o niego algo, estoy haciendo un juicio. Eso lo hago en la estructura mental. Y cuando yo tengo los conceptos y tengo los juicios, puedo pasar al raciocinio, es decir, el razonamiento. Es cuando yo relaciono los juicios, las frases, los argumentos, para llegar a conclusiones. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, muy común de hacer lo que se llama un razonamiento. Si yo digo, por ejemplo, eh, todas las mujeres son bonitas, estoy haciendo un juicio, estoy afirmando, todas las mujeres son bonitas. Hago otro juicio, María es mujer, estoy afirmando que es mujer. Esos juicios me ayudan a llegar a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión a la que yo llego? Si yo dije, todas las mujeres son bonitas, María es bonita, ¿cuál sería la conclusión? Que María es mujer. ¿Sí? Porque dice, todas las mujeres son bonitas,
María es bonita. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegaría yo? Que María es mujer. Entonces, eso es el razonamiento. Claro, esto lo vamos a profundizar nosotros en segundo, o lo profundizarán cuando estén en segundo, porque ahí todo el primer, casi el primer quimestre, uno se lo lleva estudiando todo esto, lo que es la lógica. Muy bien. Entonces, el primer elemento de la filosofía de Aristóteles es la lógica. El segundo elemento de la filosofía de Aristóteles es la ciencia. ¿Qué dijo Aristóteles que era la ciencia? La ciencia es el conocimiento. Y el tener el conocimiento es un conocimiento basado en razones, no un conocimiento accidental, que se dio porque no. Un conocimiento basado en razones. Se relaciona con la anterior, con la lógica. Por eso él fundó la lógica. Pues dice, el razonamiento es el que me lleva a conocer. Entonces, el conocimiento se obtiene por las razones, por el razonamiento. Y por las conclusiones. ¿Sí ves? Es lo que decía la lógica anteriormente, que a través de un razonamiento yo llego a una conclusión. Pero esta conclusión tiene que ser real y tiene que ser necesaria. O sea, que sea real, que sea verdadera y necesaria, que me sea útil. Si yo realizo un razonamiento que no me es útil, no tiene ningún fundamento, no me sirve de nada. Luego dice también, la ciencia es la que estudia la esencia de las cosas. Aprender a entender las cosas que realmente son. Si yo tengo un bolígrafo, un esfero, la ciencia es la que me ayuda a entender qué cosa es el esfero, qué cosa es el bolígrafo. ¿Sí? Y en la esencia de las cosas, yo la aprendo por la percepción sensible. ¿Qué es la percepción sensible? Lo que me dan los sentidos. ¿Sí? Yo aprendo porque los sentidos me muestran las cosas. Yo aprendo porque tengo la vista, tengo el olfato, tengo el oído y comienzo a aprender desde el momento en que se nace. A diferencia de Platón, mire, aunque Aristóteles fue alumno de Platón, tienen otro punto de vista de la ciencia. Recuerda lo que decía Platón de la ciencia, del conocimiento, que uno conoce es porque ya las ideas nacen con uno, que el alma estaba en el hiperuranio y cuando entró en el cuerpo se perdieron, pero con los sentidos comienzo a recordar. No es que los sentidos me enseñan, los sentidos me ayudan a recordar lo que yo ya nací con esas ideas. Para Aristóteles dice que no. Aristóteles dice que uno aprende recién cuando comienza a conocer a través de la percepción. Dirá Aristóteles, homo istan quam tablan rasa. Eso es una frase que quiere decir, el hombre cuando nace es como una tabla en blanco. Homo istan quam tablan rasa. El hombre cuando nace es como una tabla en blanco, una tabla lisa. Que recién cuando nace y comienza a percibir con sus sentidos, comienza a aprender. Diferente de lo que decía Platón, ¿verdad? Entonces, todo lo que conocemos nos llega por los sentidos. Las imágenes nos ayudan a hacer la abstracción. Entonces, yo de las cosas que voy viendo, por ejemplo, yo veo algunos tipos de mesa, de ver todos esos tipos de mesas, unas de madera, otras de metal, otras de plástico, unas cuadradas, otras ovaladas, otras triangulares, de ver esas formas, yo hago un proceso que se llama abstracción en el que salgo todo lo común y me puedo formar la idea de lo que es una mesa. De manera que cuando yo ya vea una mesa, no importa la forma, el tamaño, yo sé que eso es una mesa. Entonces es el proceso mental que se llama abstracción. Y eso lo hago gracias a que los sentidos captan las cosas. Aquí es lo opuesto de nuestro amigo Platón. ¿No? Para Platón ya uno nace con las ideas. Aristóteles dice que las ideas se forman por los sentidos, por lo que conozco. ¿Cuál es otro tema de Aristóteles? La política. ¿Qué dijo Aristóteles de la política? En la política se fundamenta en el Estado. ¿Sí? Y el Estado está formado por el individuo, por la familia y por los pueblos. Todos estos tres elementos conforman el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que estamos hablando de Grecia, donde nace la primera democracia, donde tenían una asamblea con representantes de los ciudadanos. Solamente que para ellos recuerde que ciudadano era solamente los que tenían plata, no los que tenían algo. Entonces, pero por ello ellos hablan de individuos, familia y pueblo siempre dentro del concepto de ciudadanos para ellos. Pero el Estado para ellos es formados todos los que conforman la sociedad. El individuo, la familia y los pueblos. Eso es el Estado.
La política de Aristóteles es el fundamento de la política actual. O sea, esos conceptos se mantienen hasta la actualidad. Y esa es la esencia de cualquier Estado en la actualidad. ¿Sí? Que los Estados están formados por los individuos, por pueblo y familia. Eso es un concepto que viene de acá, de Aristóteles. Y la política debe ayudar a evitar, ¿sí? ¿Qué es lo que debe ayudar a evitar la política? La anarquía. ¿Qué es la anarquía? Cuando el dominio quiere tenerlo una sola persona. La anarquía es cuando cada individuo quiere hacer lo que él desea y sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, eso es anarquía. Por eso, cuando usted no obedece las reglas, cuando la gente no quiere hacer caso, cuando no quieren regirse a las normas de la sociedad, dice, estamos entrando en una anarquía. ¿Qué es anarquía? Cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Y también se debe evitar el totalitarismo. ¿De qué se trata el totalitarismo? El totalitarismo es cuando en cambio es el Estado que quiere dominar todo y mandar y sin tomar en cuenta al individuo, al pueblo, a la familia. Se hace lo que el gobierno dice y ellos deciden y toman y le imponen al pueblo. Entonces, la política, según Aristóteles, debe evitar estas cosas. ¿Se da cuenta por qué le digo que es el fundamento de la política actual? En la actualidad también se busca evitar eso, que haya anarquía, es decir, que cada uno haga lo que mejor le parezca, y también se quiere evitar el totalitarismo, que haya un gobierno que nos impone todos y nos domina y nos somete y no podemos decir nada. Entonces, todo tiene su raíz allá en la filosofía antigua. Y de acuerdo a la política de Aristóteles, Aristóteles dice que el gobierno, y eso es un concepto que se mantiene, el gobierno está encargado de satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Sí? Eso debe ser. Satisfacer las necesidades del pueblo. Eso le corresponde a todo gobierno. Para eso se forma el gobierno, para que satisfaga las necesidades del pueblo. Y estamos o no estamos, ese es el concepto actual de política, así debería ser. Lamentablemente todo eso ha sido deformado por los políticos actuales que piensan en atacar y se han quedado un poco en esta parte de acá, ¿no? Dominio individual, cada uno quiere hacer lo que quiere. Bien, siguiente aspecto de la filosofía de Aristóteles, la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Y muchas personas utilizan esta palabra ahí como porque se les oiga bonito y no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Entonces usted ya va a saber de qué se trata. Bueno, empezando, ¿qué significa metafísica? Viene de las dos voces griegas, ¿no? Estamos hablando de filosofía o en Grecia, por eso es que todo lo relacionamos con el griego. Pues bien, ¿qué significa eso? Metafísica viene de dos términos. El primero término que es meta, que significa más allá. Por eso es que cuando usted ve en las carreras hay una línea donde dice la línea de meta. Usted no ha llegado a la meta hasta que no cruza la línea. Usted puede quedar a 1 milímetro, pero si no ha cruzado más allá de la línea, no ha llegado a la meta. Ahí viene, esa es la meta. Entonces, es que quiere decir más allá. Por eso, usted tiene que cruzar la meta, es decir, tiene que pasar del otro lado. Y física significa materia. Entonces, ¿qué será metafísica? Más allá de la materia. ¿Por qué? Porque recuerde que Aristóteles dijo que el conocimiento se produce por la percepción de los sentidos, por lo que usted capta ahí en la realidad, en la materia. Entonces, pero Aristóteles dice que para llegar al conocimiento verdadero hay que ir más allá del simple hecho de que vi el esfero y ya sé lo que es, y ya con esto yo sé qué es el esfero, qué es el esfero. No, tengo que ir más allá, sus componentes, de qué está hecho, cuál es la finalidad, todas esas cosas. Ir más allá de lo simplemente material, de lo que yo veo. Bien, entonces, para Aristóteles, la metafísica es el estudio del ser en sí, ¿sí? De lo que es hay que estudiarlo al fondo, porque todo ser tiene dobles principios desde diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, el ser tiene una sustancia y un accidente. Este esfero tiene una sustancia, una sustancia y un accidente. ¿Qué cosa es la sustancia? Lo que permanece. ¿Qué quiere decir esto? Esto es esfero, ¿verdad? Pero si le cambio la tinta,
y ya no sea negro en este caso, sino que sea rojo, ¿dejó de ser esfero? O digámosle que el cartuchito no sea transparente, sino que sea de color. ¿Por eso dejó de ser esfero? No, entonces la sustancia es lo que permanece, lo que es. Y accidentes son las características temporales. Por ejemplo, es algo que puede cambiar. En este momento este esfero está en buenas condiciones, pero hay algunos que comienzan a morderle la tapita, comienzan a rayarlo. ¿Por eso dejó de ser esfero? No. Entonces, es un accidente que ahorita esté bueno y que luego esté todo rayado o maltratado. Doy otro ejemplo. Usted tiene el pupitre que le dan cada año, ¿no? El año pasado fue verde y resulta que este año va usted y lo encuentra azul. Eso es algo accidental. No por cambiar de color dejó de ser el pupitre. ¿Sí? ¿Entiende? Sustancia es lo que permanece. Pupitre es pupitre. ¿Sí? ¿Qué es lo accidental? El color, el material. Porque ahora este año usted le van a dar, ya no le van a dar pupitre de madera, sino que le van a dar todo metálico. Hay otros pupitres que son todos plásticos. Entonces, eso es lo accidental. En todo, en todo, en todo ente hay eso, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Materia y forma. Perdón, que me adelanté. Luego tengo la materia y la forma. ¿Qué es la materia? La materia es el origen, de dónde viene. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos, ¿cuál es la materia de este bolígrafo, de este esfero? Plástico. ¿De dónde viene? Del plástico. Una silla donde tú estés sentado en este momento. ¿Cuál es la materia? ¿De dónde viene? De la madera. Puede venir del metal, del plástico, del cuero, no sé. Qué es lo que sea. Esa es la materia. Y la forma es la característica general. La forma es ser lo que es. Si es una silla, ¿qué es la forma? La forma de silla, la forma que tenga, esa es su característica. Y todas las sillas tienen algo en común. ¿Sí? Todas las sillas, todas las mesas tienen algo en común, todos los esferos tienen algo en común, todos los teléfonos tienen algo en común. Esa es la forma. Sí, no es el modelo, no vaya a confundirse con el modelo. La forma es la característica general, el ser lo que es. Materia es de lo que está hecho, podríamos decir. Usted tiene una mesa, pero las mesas pueden ser de madera, de plástico, hasta de cemento hacen las mesas. Hasta esas que están en los parques y esas cosas. Pero usted sabe que es una mesa. Entonces, la materia es de lo que está hecho y forma es la esencia del objeto. ¿Ok? Luego tenemos el acto y la potencia. ¿Qué es el acto? El acto es la perfección. Lo que es. ¿Qué quiere decir? Lo que en este momento es un objeto. Volvamos por esto porque lo tengo a la mano, aquí el esfero. En este momento es un esfero. ¿Sí? Esto es lo que... El acto de esto, ¿qué es? Lo que es ahorita. ¿Qué es ahorita? Un esfero. Eso es acto. Y en potencia es lo que podría llegar a ser esto. Cuando ya se acabe, puede ser reciclado. Y el plástico se puede convertir en otra cosa. El ejemplo más común del acto y potencia. El huevo. Un huevo. Se dice que un huevo es un pollo en potencia. ¿Por qué? Porque en este momento que es un huevo, pero puede llegar a ser un pollo. Pero también puede llegar a ser una tortilla. O puede llegar a ser un huevo frito. Entonces, en acto, el huevo. Pero eso es el acto, lo que es. En este momento el huevo. Pero ¿qué puede llegar a ser ese huevo? Eso es la potencia. ¿Sí? Entonces, acto es lo que es el objeto y potencia es lo que puede llegar a ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el estudio del ser te determina que tú puedes estudiarlo por cualquiera de estas formas. Por su sustancia y accidente, por la materia y la forma o por el acto y la potencia. Tú puedes estudiar al ser desde cualquiera de estos tres puntos para ir más allá de lo simplemente físico, de lo que tú estás viendo nada más y cambias. Y el otro principio que se aplica en la metafísica es la causalidad. Y este es un principio muy estudiado y que ha dado origen a conflictos, sobre todo de cuestiones ideológicas en lo religioso. ¿Por qué? Porque el principio de causalidad que propone Aristóteles
dice que toda causa, es lo que conocemos todos como que toda causa produce un efecto. ¿Sí o no? Toda causa produce un efecto, pero dice Aristóteles que eso no puede ser al infinito. Es decir, que yendo hacia atrás, buscando cuál fue primero, vamos a entrar en el problema del huevo y la gallina. ¿De qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque tiene que haber una causa primero de todo. Entonces, aquí es que dice que debe existir, dice Aristóteles, una causa que dio origen a todas las otras causas. También le llamará el motor primero que mueve sin que lo muevan a él. Entonces, en esto se apoyó la filosofía medieval y algunas filosofías cristianas para decir que Aristóteles está hablando de Dios, ¿sí? Que debe haber un Dios, un ser, que es el primero de todo, el que dio origen a todo y al cual nadie lo creó, nadie le dio origen. El motor primero, la causa primera. Debe haber una causa que empezó todo, un punto de partida. Y ese movió para que lo otro se mueva y lo otro se mueva, porque en la actualidad todo depende de algo anterior. Toda causa produce un efecto, o puede decirlo al revés, todo efecto se produce por una causa. Pero ¿cuál fue la causa que movió la primera causa? Entonces, ese es el motor primero, ese es el gran conflicto y la gran búsqueda que se sigue teniendo en la actualidad todavía. El mundo. ¿Qué dijo Aristóteles del mundo? Que en el mundo hay un elemento que es Dios. Los dioses son el acto, la perfección. Eso dijo Aristóteles, que hay la perfección. El perfectum, el que ya está hecho, que no necesitan que se le haga nada más. Entonces, en el mundo, lo único perfecto es el Dios, porque el Dios es la perfección. Y la perfección es lo que no necesita hacérsele nada. Eso significa perfectum, no hay que hacerle nada, está terminado. Cuando usted dice, esto está perfecto, quiere decir que ya no tiene que hacerle nada. Para Aristóteles solamente existe una perfección, que es lo que se considera un Dios. Luego, Aristóteles dijo que el mundo está formado por astros y que los astros son incorruptibles, es decir, que no se deterioran, que no cambian, que son eternos. También planteó que el mundo está formado por dos mundos. Un mundo que está por debajo de la luna, que es el donde vivimos nosotros, acá abajo, en la Tierra, en el mundo, acá abajo. Por eso nosotros somos del mundo, se refiere a esa expresión que viene de Aristóteles, ¿no? Es donde vivimos nosotros, el mundo debajo de la luna. Recuerden que estamos hablando ya en el 380 antes de Cristo, ¿no? Y hay otro mundo que está sobre la luna, es decir, por arriba del espacio, y ese es el mundo perfecto, donde supuestamente está la perfección. ¿Sí? En la estructura del mundo, dice Aristóteles que la Tierra es el centro del mundo, del universo. ¿Sí? Y alrededor de él es que giran 55 esferas que conforman todo el sistema astral del universo. Recuerde, estamos en el pensamiento de Aristóteles, filosofía antigua, antes de Cristo, antes de la ciencia. Por eso es que él habla así. Y ahí tenemos el modelo de Aristóteles, ¿no? Según Aristóteles, la Tierra está en el centro y alrededor de él están los planetas. Miren, ahí bueno, Tierra. Y luego vienen los astros, que son la Luna. Luego en la siguiente órbita está Mercurio. En la cuarta está Venus. El Sol lo pone recién en la quinta órbita. Marte, Júpiter, Saturno, noveno, etcétera, etcétera. Porque dice que son 55 esferas, ¿no? Ahora comparémoslo con nuestro sistema solar actual. ¿Cómo está nuestro sistema solar? ¿Qué encontramos en común? Sí encontramos algunos comunes, vea, por ejemplo, Mercurio, tenemos a Venus, tenemos el Sol, la Tierra, tenemos a Marte, a Júpiter, a Saturno, no tenemos más. En el sistema de acá nosotros no consideramos como astro como del sistema planetario a la Luna. Y el orden también cambia, ¿no? Para nosotros el primero es el Sol y de ahí en su orden van
El Sol, luego en el orden de los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ¿sí? En este caso no coincide en el orden ninguno, ¿sí? Ninguno de estos coincide en el mismo orden que tenía Aristóteles. Pero para que vean que ya, algo ya tenían una idea de lo, tenían su idea de acuerdo a sus alcances estos científicos. Y por último, la ética. Ya hemos dicho, la ética es el buscar, el entender cómo es lo bueno y lo malo. Y la ética para Aristóteles simplemente es lograr la felicidad. Y se debe hacer el bien no por placer, no por placer, sino porque actuar bien te hace sentir bien. Y creo que es cierto, ¿verdad? Cuando usted hace las cosas bien, ¿se siente o no se siente bien? Claro que, pero cuando ha hecho algo mal, usted pone la carita triste, se siente mal, la conciencia que decimos hace que no se sienta bien. Entonces, la ética es buscar la felicidad y la felicidad es hacer el bien no por placer, sino actuar bien, porque actuar bien nos hace sentir bien. Para Aristóteles, la ética es ser una persona virtuosa. Actuar de manera ética es actuar con virtud. ¿Y qué es ser una virtud? La virtud es lograr el equilibrio. ¿Qué es mantener el equilibrio? Mantener la balanza. Ese es el equilibrio, ¿verdad? Ahora, el equilibrio está en evitar el exceso y el defecto. Ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, no hay que irse a ninguno de los dos extremos. Todo exceso es malo y todo defecto es malo. Exceso te sobra, te pasa, defecto te falta. La virtud, la verdadera felicidad es encontrar el equilibrio, evitar el exceso y el defecto. La ética es determinar lo bueno y lo malo para lograr llegar a la felicidad. ¿Ok? Ahora veamos la guía. ¿Qué es lo que le toca hacer en esta semana? En la guía, en el comienzo, usted tiene que, en primer lugar, recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, en lo platónico, ¿sí? Y partimos de reconocer en qué situación es aplicable la frase es un amor platónico. Eso ya lo explicamos en la clase anterior, estamos recordando. Y por qué el ser humano es una dualidad según Platón. Entonces, recuerda, estamos recordando, ya lo vimos. Luego se le plantea esta reflexión de lo que yo le explicaba de las causas que hablaba yo de Aristóteles. Dice, si toda causa produce un efecto, entonces tiene que existir una causa primera, es decir, que dio inicio al primer efecto. De acuerdo a eso, esa primera causa podríamos considerarlo algo así como Dios. Usted es una reflexión y usted va a explicar la respuesta sí o no, por qué. Y luego si entramos a lo de Aristóteles, ¿qué tiene que hacer para resumir lo que ya le mostré de Aristóteles? En una rueda de atributos, con los temas, elabore una rueda de atributos con los temas fundamentales de la filosofía de Aristóteles. ¿Cuáles son los temas de la filosofía de Aristóteles? Hablamos de lógica, el mundo, la ciencia, política, ética y metafísica. Esos son los temas de la filosofía. Con eso usted va a armar una rueda de atributos. Luego va a ser el mapa de carácter de la filosofía, de la biografía de Aristóteles. Usted ya sabe cómo hacer el mapa de carácter. Una red conceptual donde va a explicar los elementos de la lógica de Aristóteles. ¿Cuáles son los elementos de la lógica de Aristóteles? Dijimos, concepto, juicio y razonamiento. Una red conceptual es parecida a lo que yo le coloqué ahí en la diapositiva. Así que con eso puede guiarse. Luego, en un cuadro de doble de entrada, va a resumir los elementos de la metafísica de Aristóteles. ¿Qué había en la metafísica de Aristóteles? Esencia y accidente, materia y forma, acto y potencia. Y en un cuadro de semejanzas y diferencias va a comparar el modelo del mundo de Aristóteles con el modelo actual. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Usted ya sabe cómo hacer un cuadro de doble entrada. En la aplicación va a escribir con sus propias palabras un concepto de ética.
de acuerdo a lo que propone Aristóteles. Usted va en una frase, con sus propias palabras, va a definir lo que es ética para Aristóteles. Y en Aristóteles usted encuentra una tabla de los tipos de gobierno que identifica a Aristóteles ahí al final de la política en el libro. Entonces usted va a preguntar a los miembros de su familia o consultar por algún medio cuáles de esos tipos de gobierno han existido en el Ecuador. Ahí habla de oligarquía, de tiranía, bueno, diferente. Entonces usted va a consultar si han existido algún tipo de esos gobiernos en el Ecuador. Y dar ejemplos. Si dice que hubo tiranía, ¿cuál fue el gobernante que fue un tirano? Si hubo monarquía en Ecuador, ¿quién fue el monarca? Entonces dan ejemplos si es que tienen. Y en la tarea de verificación usted va a realizar un cuadro de diferencias y semejanzas entre la que piensa Platón y lo que dice Aristóteles, o sea, sobre la ciencia, sobre ética y sobre política. Porque los dos hablan de ciencia, los dos hablan de ética y los dos hablan de política. Usted en un cuadro comparativo va a comparar los dos. ¿Qué decía ¿Qué tienen en común lo que dice Platón de la política y lo que dice Aristóteles de política? ¿Qué tienen en común lo que dice de ciencia Aristóteles? ¿Qué dice de ciencia Platón? Y si hay semejanza, ¿cuál es la semejanza? Y si hay diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Entonces, esto es lo de filosofía para esta semana y espero que entreguen su portafolio completo. Recuerden que tienen que entregar por hasta la guía número 10. Menos mal, yo ya estuve revisando más o menos hasta las 7. Estuvimos revisando. Y habían algunos que ya íbamos por la 10 y todavía no habían hecho cosas de la 7. Entonces, me imagino que ahora están apuraditos. ¿Ok? Bueno, éxito. Espero que les vaya todo bien y nos vemos en la próxima clase.